A continuación, Realidad Nacional. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en el espacio de SECREA, un espacio que se difunde a nivel nacional a través de toda la red de canales, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que suman aproximadamente 45 canales de televisión. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Hugo Jacome Estrella, quien es superintendente de Economía Popular y Solidaria. Antes de dar paso a la entrevista y al diálogo con el ingeniero Jacome, es importante que conozcan que es miembro del comité organizador de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Popular y Solidaria, miembro del directorio del Observatorio Económico de América Latina, profesor e investigador de la FLACSO o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ha sido viceministro de Economía y Finanzas, asesor económico de la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y el 14 de mayo del año 2012 fue posicionado como Superintendente de Economía Popular y Solidaria, entendiéndose además que ha realizado varias publicaciones en temas de microfinanzas, sistemas financieros, de desarrollo económico y política económica. Ingeniero Jacome, qué gusto, bienvenido a la Orden con SECREA. Muchas gracias, un gusto estar aquí y por supuesto poder a través de ustedes participar en todos los medios comunitarios que tienen esta red importante de canales de televisión. Muchísimas gracias. Iniciemos, cuando se habla de economía popular y solidaria, ¿qué se debe entender? ¿Por qué uno entiende economía perfecto? La sociedad del Ecuador entero que ve este programa, ¿qué debería entender por economía popular y solidaria? Bueno, la economía popular y solidaria es una forma diferente de hacer economía, llamémoslo así como lo entendemos tradicionalmente. La economía solidaria está basada fundamentalmente en relaciones de cooperación, de solidaridad y de reciprocidad entre los miembros que interactúan en estas relaciones de comercio o relaciones económicas. Y de hecho, parte de estas formas de organización se encuentran las cooperativas, por ejemplo, se encuentran las asociaciones, se encuentran las organizaciones comunitarias, y eso permite fundamentalmente que en esa forma de hacer economía se obtengan procesos de redistribución de la riqueza mucho más eficientes y por supuesto con mejores beneficios, llamémoslo así, sociales, que las formas de economía empresarial capitalista. Y ahí creo que marcamos una diferencia importante. Por ejemplo, en el caso de las organizaciones de economía popular y solidaria, por ejemplo, una cooperativa, una asociación, las decisiones se toman de manera democrática. Cada socio, cada miembro de estas organizaciones tienen derecho a un voto indistintamente de los recursos económicos que hayan aportado a este proceso productivo o a esta organización. A diferencia de una organización, por ejemplo, empresa capitalista. Con una empresa capitalista fundamentalmente el mayor accionista es el que toma las decisiones, incluso a veces sobre la mayor cantidad de socios que pueden ser parte de una empresa de capital. Entonces, esas formas de organización diferentes en las cuales la relación de cada uno de los miembros es horizontal, es decir, cada miembro tiene los mismos derechos y obligaciones, permite que esas decisiones vayan en beneficio del bien común de todos los miembros de la organización para satisfacer fundamentalmente sus necesidades. Es decir, que cuando se habla de un nuevo sistema de organización, más bien en sentido horizontal, cuando se habla del sistema administrativo de una institución, en donde se enfoca la cooperación, solidaridad, reciprocidad, se habla de un nuevo sistema hablando con el siglo XXI, diciendo que todas las estructuras administrativas, todas las estructuras empresariales han ido cambiando. En este caso también va cambiando la estructura o la posición del Estado frente a la economía social.
Sin duda, porque efectivamente esta otra forma de hacer economía, es decir, bajo otro tipo de principios, porque los principios que están o que rigen la economía solidaria son diferentes a los principios que rigen una economía capitalista. De hecho, en una economía capitalista lo que rige fundamentalmente es la maximización de la riqueza, la acumulación casi individual de la mayor cantidad de recursos. En cambio, en la economía solidaria, los principios de reciprocidad, de solidaridad, permite que más bien los procesos sean mucho más redistributivos. El principio de colaboración, de trabajar bajo cooperación, permite que esa forma, digamos, de redistribución no sea acumulativa en pocas manos, sino más bien esté lo mejor redistribuida en los socios o asociados de las organizaciones. Entonces, ese proceso permite un cambio diferente y la relación con el Estado también es diferente. De hecho, después de la Constitución del 2008, en el cual se visibiliza con fuerza a la economía popular y solidaria, prácticamente los marcos jurídicos que se han ido desarrollando a lo largo de estos últimos 8 años han tenido que reconocer a estas formas de organizaciones e incorporarlas. De hecho, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria es un avance importante en ese sentido. El propio Código Orgánico Monetario y Financiero también tiene avances, pero si usted revisa todos los marcos legales que se han hecho en los últimos años, reconocen a este sector. Entonces, la relación del Estado ya con este importante sector económico hace que efectivamente la política pública vaya también encaminada a su fortalecimiento y fomento de manera permanente. Esto quiere decir entonces que para los ecuatorianos que realmente no hemos conocido sobre las actividades de esta superintendencia, sobre lo que es economía popular y solidaria, vemos realmente que se justifica totalmente su presencia y su instauración en el Estado ecuatoriano. Claro, porque más allá del reconocimiento que está en la Constitución y ahora en el marco legal como un sector importante de la economía, este sector también amerita un grado de supervisión y control. Y de hecho la institucionalidad que se constituyó a través de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria generó unos 4 pilares importantes. Primero, un pilar de rectoría de la política pública para la economía popular y solidaria. Luego tenemos un pilar de regulación que permite regular a los sectores donde actúan las organizaciones de economía popular y solidaria, tanto en el sector financiero como en el sector no financiero. Se creó también un pilar de fomento y de participación para que las organizaciones puedan tener una política pública activa de fortalecimiento. Y el pilar, posiblemente uno de los más importantes que se creó en la ley, es el de supervisión, con la creación de la superintendencia. De hecho, la superintendencia, con su presencia en los últimos 4 años, ha permitido que el sector se vaya consolidando, ha permitido generar unos valores importantes hacia la sociedad y hacia las organizaciones en términos de inclusión económica y social, en términos de estabilidad del sistema en su conjunto de la economía popular y solidaria, ha permitido coadyuvar en la transparencia y en la lucha contra la corrupción en el sector, ha permitido también trabajar fuertemente en la defensa de los derechos de los socios y asociados de las organizaciones, y también hemos trabajado mucho en el fortalecimiento y en la capacitación de las organizaciones. Entonces, toda esa configuración de valor agregado, de valor social que da la superintendencia, permite que el sector se vaya construyendo, fortaleciendo y sobre todo genere ante la sociedad mayor credibilidad y mayor transparencia. Ahora, usted mencionó hace un momento de que es importante la supervisión y el control de los organismos financieros en este caso. Hablemos de cooperativas. ¿Por qué es necesario? Hemos visto cada cierto tiempo que hay cooperativas de oro crédito que desaparecen misteriosamente y sus socios están preocupados viendo la puerta cerrada. Entonces, ¿qué hace ahí la superintendencia en este caso? ¿O por qué debe controlar y vigilar permanentemente? Eso es muy importante tomar en consideración porque antes incluso de la superintendencia existían muchas organizaciones que se creaban y que desaparecían. Y los responsables del manejo o mal manejo que se haya dado en las organizaciones prácticamente se paseaban por la calle
sin mayor problema. No pasaba nada. Lo importante ahora que con la presencia de la superintendencia es que efectivamente nosotros trabajamos para que los responsables de un mal manejo de una organización paguen por ese mal manejo. De acuerdo. Y eso procura que con las acciones que hace la superintendencia, los socios y asociados de organizaciones o cooperativas de ahorro y crédito, por ejemplo, tengan una mayor seguridad en términos de cómo se gestionan sus organizaciones. Y por supuesto, también existe un proceso importante en el marco de la institucionalidad de la economía popular y solidaria, que es la red de seguridad financiera, y existe un seguro de depósito. Y el seguro de depósito, que antes no existía, y como no existía, claro, quedaban en total indefensión, llamémoslo así, o pérdida a los socios y asociados, ahora existe un proceso de cobertura y eso da mucho más confianza y por supuesto tienen más obligaciones los administradores de las organizaciones, tanto los gerentes como los consejos de administración y consejos de vigilancia, de manejar de manera mucho más transparente las organizaciones y rendir cuentas a sus socios. Entonces, ese proceso ha permitido mejorar sustancialmente el manejo de las organizaciones, la responsabilidad de los socios hacia su organización y por supuesto también la responsabilidad que tienen los consejos de administración y de vigilancia para precautelar los recursos de los socios y asociados. Eso permitiría decir entonces que en estos 4 años que está de vigencia o con la presencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, los ecuatorianos que tenemos nuestros ahorros en cooperativas de ahorro y crédito debemos estar tranquilos porque hay un organismo que está permanentemente controlando y vigilando. Sin duda, o sea, la superintendencia aporta cada vez más mayor estabilidad, mayor confianza, porque no solamente es del trabajo de supervisión que hacemos, nosotros tenemos un trabajo obviamente de supervisión extra situ, que es el que nosotros llamamos, y también un proceso de supervisión in situ. El extra situ consiste en un proceso en el cual nosotros pedimos mucha información y con esa información cruzamos y podemos ver si existe alguna inconsistencia o algún mal manejo de alguna cooperativa o de alguna organización. Pero cuando identificamos algún caso de esos, también tenemos una supervisión in situ, es decir, vamos y auditamos y vemos exactamente qué ha pasado. Externa e interna. Exactamente, entonces eso permite que, sumado el trabajo de la superintendencia, más el marco regulatorio que obliga, obviamente, a que las organizaciones y los administradores de los consejos tengan mayores responsabilidades sobre el manejo de los recursos de los socios de las cooperativas, los depositantes. Entonces, todo ese conjunto de acciones ha dotado de una mayor estabilidad, confianza y seguridad en el sistema cooperativo de ahorro y crédito en el país y también del sector no financiero. Cada vez más confianza también en las organizaciones del sector pesquero, agrícola, de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez más el sector se va consolidando, es un sector que va creciendo, crecen sus activos, crecen el número de organizaciones, crecen el número de socios y cada vez más esto hace ver que es posible que un sistema de economía popular y solidaria vaya creciendo y vaya poco a poco reemplazando al sistema tradicional capitalista concentrador de riqueza. A eso justamente iba. Cuando se habla del sistema cooperativista frente al sistema bancario, la banca tradicional, la banca privada tradicional, hace años somos conscientes, había las famosas mutualistas, ahora cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué es lo que va? ¿Va subiendo la presencia de las cooperativas de ahorro y crédito y se va un poco estancando la presencia de los bancos? ¿O cuál es el objetivo en este caso o la visión a largo plazo? Sin duda ha habido un crecimiento importante del sector cooperativo en términos de su participación en el sistema financiero en su conjunto. Hoy por hoy el sistema cooperativo representa cerca del 25% de los activos si comparamos con la banca privada. La banca privada y el sector cooperativo de ahorro y crédito, el 25% es representación de las cooperativas de ahorro y crédito. Por otro lado, por darle un ejemplo un tanto más visual, las 3 cooperativas de ahorro y crédito más grandes e importantes del país representan en su cartera de crédito, es decir, en los montos de cartera que han otorgado, representa cerca de 14 bancos medianos y pequeños. Eso da cuenta el crecimiento importante que ha tenido el sector. El sector cooperativo, por darle otra cifra, es el mayor canalizador de microcrédito en el país.
prácticamente el 65% del microcrédito que se entrega aquí en el país es dado por cooperativas de ahorro y crédito. Y claro, esta característica importante del sector da cuenta de su función social y económica en el Ecuador, porque ese proceso tiene una calificación importante en términos de inclusión económica y social. Quienes realmente hacen un proceso de inclusión financiera, un proceso de inclusión económica, es el sector cooperativo. Así es. Y a través del financiamiento, el sector cooperativo de ahorro y crédito. De hecho, con el financiamiento y los créditos, llegan, por ejemplo, a cantones de mayor pobreza, en mayor presencia, por ejemplo, que la banca, donde existe población de quintiles con mayor pobreza, llega más fuerte el cooperativismo de ahorro y crédito. Llega, por ejemplo, a cantones donde la población es menor. Llega con mayor fuerza el cooperativismo de ahorro y crédito. Llega en zonas rurales, con mayor fuerza el cooperativismo de ahorro y crédito frente, por ejemplo, a la banca. Entonces, existen muestras ya de información empírica contrastada a lo largo de los últimos años que el cooperativismo realmente hace un proceso activo, permanente, de inclusión económica y financiera aquí en el país. Lo que realmente entiendo, yo no estoy muy vinculado al tema de financiero en el país, pero entiendo que eso antes no se daba y ahora se está dando con los datos que usted nos está mencionando, ¿no? Claro, más aún, bueno, el Ecuador tiene una trayectoria cooperativista de larga data, ¿no? Es decir, casi 100 años de cooperativismo no financiero y cerca de 50 años de cooperativismo financiero. Es decir, es un país que tiene una vocación cooperativista, una vocación de economía solidaria. Asociaciones existen también muchísimos años, más de un siglo aquí en el Ecuador, pero sin duda alguna, todos los esfuerzos que se ha hecho a lo largo de los últimos años en visibilizar el sector, en fortalecer el sector, en que existe una política pública a favor del sector, que existe un ente de control como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que fortalece permanentemente al sector cooperativista, el sector asociativo, tanto de ahorro y crédito como el sector no financiero, ha permitido que pueda ir consolidándose y ganando estos espacios importantes en la economía ecuatoriana. ¿Se podría decir entonces que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria opera en beneficio y en defensa de los socios de estas instituciones financieras? Sin duda, uno de los papeles importantes que tenemos las superintendencias en general, de hecho, al ser parte de otra función del Estado, que es la función de transparencia y control social, uno de los elementos importantes y parte de nuestra razón de ser es velar por los derechos de la ciudadanía en general y concretamente ya en el caso de la superintendencia de los socios y asociados del sector de la economía popular y solidaria. Con nuestro trabajo, tanto en el ámbito de control, de supervisión, en el ámbito de justamente velar porque los administradores y directivos hagan su trabajo de manera adecuada, en el hecho de tramitar los procesos, denuncias, demandas y demás acciones que tienen las organizaciones a lo largo de su vida y funcionamiento y su relación con los socios, la superintendencia debe garantizar que se respeten esos derechos de los socios y asociados. Y ese es un trabajo que lo hemos venido haciendo permanentemente y por darle una cifra, nosotros recibimos cerca de 100,000 visitas anuales a nivel nacional sobre inquietudes que tienen los socios asociados sobre el funcionamiento de sus organizaciones, sobre el cumplimiento de la normativa permanente. Tenemos cerca de 50,000 trámites anuales que recibimos que tenemos que procesar y dar una respuesta. Y obviamente todos esos procesos que nosotros realizamos permiten garantizar de manera permanente los derechos de los socios y asociados. Al hablar de 50,000 trámites, 100,000 solicitudes, etcétera, todo esto demanda de una estructura bastante grande. ¿Dónde nomás está ubicada la superintendencia, hablamos a nivel país? La superintendencia tiene fundamentalmente 5 sedes. La principal o la matriz que se encuentra en Quito, y después tenemos 4 sedes más, una que se encuentra en Ambato, para todas las provincias de la Sierra Centro, una matriz tenemos en Cuenca, para todas las provincias también de la Sierra Sur y parte de la Amazonía, tenemos también una matriz en Guayaquil,
que nos permite también tener una cobertura de Guayas y las provincias de la costa sur, y Portoviejo, que nos permite en cambio tener una cobertura de la costa y la costa norte, de las provincias de la costa norte. Entonces, de esa forma nosotros procuramos cubrir con nuestro trabajo el mayor ámbito del territorio nacional, y las sedes que tiene la superintendencia, las zonales, están ubicadas de acuerdo a la mayor densidad de cooperativas y de asociaciones que tenemos en el país. Es decir, en estas provincias, en estas ciudades, la cobertura implica el mayor número de organizaciones que existen en el Ecuador. Ahora, yendo un poco a los números de la superintendencia, en cuanto a las estadísticas de estos 4 años desde que fue creada la superintendencia, ¿ustedes han medido y han visto crecimiento total en cuanto a resultados de la superintendencia y beneficio para el sector de la economía popular y solidaria? Sin duda. O sea, nosotros permanentemente vamos viendo el trabajo que vamos realizando, y tenemos algunas mediciones que nos permiten ver los logros que tenemos. Una de esas es, por ejemplo, ver el número de organizaciones que se han incorporado al sector de la economía popular y solidaria. Nosotros recibimos en el Ecuador cerca de 6.000 organizaciones, entre cooperativas de ahorro y crédito, entre cooperativas de producción, de transporte, de pesca, entre asociaciones también de los diferentes sectores productivos que existen en el Ecuador, y hoy por hoy tenemos cerca de 9.000 organizaciones. Es decir, cada vez más nosotros hemos ido dando personalidad jurídica, creando organizaciones de economía popular y solidaria, y eso sin duda se da porque efectivamente existe una mayor confianza en el sector por el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de este tiempo, y porque la gente ve en esta forma de organización una posibilidad adecuada de mejorar sus condiciones de vida, de generar trabajo, de tener, digamos, ingresos para mantener, digamos, a sus familias y sus hogares. Adicionalmente, la superintendencia, a través ya de nuestros procesos de supervisión, vamos midiendo también los riesgos en su conjunto que tiene el sector. Y de hecho, hemos visto a lo largo de este tiempo cómo han ido bajando los riesgos en el sector. Los riesgos tanto en términos de solvencia, en términos de liquidez, en términos de estructura financiera de las organizaciones, tanto el sector financiero como el sector no financiero. Adicionalmente, nosotros hemos visto cómo los procesos que nosotros vamos resolviendo cada vez más bajan la tensión también de los socios y la conflictividad. De hecho, todas las acciones que resuelve la superintendencia tienen una respuesta. Obviamente esa respuesta está apegada a derecho, y eso da confianza también a los socios y asociados, también a las organizaciones, si es que se ha cometido alguna falta en contra de la ley, porque la superintendencia tiene capacidad de sancionar también. Entonces, eso ha permitido ordenar muchísimo el sector, poner en regla, llamemos así, para el cumplimiento de la normativa vigente, y eso ha permitido ver unos logros importantes en términos del trabajo que nosotros hemos hecho como superintendencia para el sector de la economía popular y solidaria. Hace un momento, y llegando a la parte final del programa, del diálogo, hace un momento se mencionaba de que el 65% está enfocado al microcrédito, digamos en el tema de las cooperativas. De ese 65% en el microcrédito, en la microempresa, en los emprendedores ecuatorianos, que no necesariamente están capacitados, no necesariamente son profesionales universitarios, no tienen trabajo formal, ¿se ha medido por parte de ustedes en cuanto a género y en cuanto a nivel de educación? Entendemos nosotros que la gran mayoría del microcrédito está en el sector femenino, que en muchos casos en la sociedad ecuatoriana, bueno, hablemos de hace decenas de años, era muy machista. El día de hoy ese mito se ha roto totalmente, y mucho están las mujeres y el nivel educativo impulsando la economía nacional. Sin duda, y esa es una excelente pregunta, porque parte del proceso de inclusión económica y social, el trabajo que hacen las cooperativas para tener una sociedad mucho más justa, mucho más redistributiva, mucho más equilibrada, llamemos así, implica dar acceso al financiamiento, por ejemplo, a personas que tradicionalmente han sido excluidas en muchos de los casos por la propia banca privada. Y de hecho, el porcentaje, por ejemplo, de microcrédito o de crédito que dan las cooperativas hacia las personas que son sus socios y asociados, prácticamente el 42% se destina a las mujeres.
Es decir, existe casi un equilibrio entre hombres y mujeres en términos de canalización de crédito. Por otro lado, el mayor porcentaje del financiamiento que ha dado el sector cooperativo ha sido canalizado a personas que han tenido una instrucción educativa no muy elevada, es decir, a personas que han cursado la primaria, la secundaria, o en algunos casos a veces no tienen instrucción formal. De hecho, eso ha permitido que, claro, grandes sectores de la economía que antes eran excluidos, que no podían tener acceso al crédito, que no tenían posibilidad de tener servicios financieros, ahora con las cooperativas de ahorro y crédito se tiene un proceso de inclusión financiera mucho más equitativo y tomando en consideración estos grandes sectores antes excluidos. De hecho, como le decía anteriormente, las cooperativas atienden a zonas rurales. Gran parte, digamos, de su presencia, la mayor presencia en el sector del sector financiero, tienen las cooperativas en sectores rurales, en cantones pequeños, en ciudades pequeñas. Entonces, eso hace que efectivamente ese proceso de inclusión financiera sea mucho más activo y obviamente permita una mejor condiciones de vida de las personas de las localidades donde se encuentran las cooperativas. Qué interesante diálogo, qué interesante conversación, amigos, con el ingeniero Hugo Jacome Estrella, quien es superintendente de Economía Popular y Solidaria. Yo creo que estos temas nos interesan a los ecuatorianos en general, no solamente al sector público, sino a todos los ecuatorianos, porque vemos que hay puertas abiertas y vemos que existe posibilidad para crecer de manera formal y de manera informal en los negocios que vayamos emprendiendo. Ingeniero, muchísimas gracias por su presencia. Amigos, estaremos con ustedes hasta la próxima semana. Un gusto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.